Bueno, ahora vamos a hablar sobre el cuidado espiritual y el sufrimiento en los pacientes al final de la vida. Y quería empezar con esta frase de Juan Pablo II que dice: mis maletas están hechas y me puedo marchar con el corazón tranquilo en cualquier momento. Ese es el objetivo que como equipo multidisciplinar debemos de procurar con los pacientes que asistimos en la unidad de dolor y cuidados paliativos, ¿no? Que los pacientes se vayan con sus maletas hechas. Es un objetivo que no es idealista, es un objetivo que se puede hacer. En general, es difícil cuando nos llegan los pacientes muy avanzados y ya con un tiempo muy a corto plazo. Lograr este objetivo es una tarea ardua porque no vamos a tener el tiempo necesario para hacerlo, pero intentarlo siempre será el camino correcto. Por supuesto, con el paso de los años nos empezarán a llegar pacientes más tempranamente y esto lo podemos realizar de una forma mejor. Pero no perder de vista que los pacientes se tienen que ir sanados y en paz. El ambiente difiere mucho de distintos países. El Salvador es un país netamente cristiano, podríamos decir, o con un componente espiritual importante y quizás muy cargado a la religiosidad, que eso va a influir también en los enfermos y en los cuidadores. Por lo tanto, tenemos que contar con ese factor y debemos de interiorizarlo en nuestra práctica de cuidados paliativos. Hay un libro que igual se lo puedo pasar al doctor William para que lo lean. Es un libro muy pequeñito que se llama Velad conmigo. Es de Cicely Sander, no sé si se lo han pasado, pero es muy pequeñito, que se lo leen muy rápido. Son diferentes discursos de Cicely Sander, que es la pionera de los cuidados paliativos, y en esos discursos aborda mucho el tema de la espiritualidad. Dice aquí en un texto de ese libro: pienso que aquí en San Christopher, que era el primer hospice que se fundó, vemos la gran necesidad de tener una fundamentación religiosa, pero tenemos que recordar que pertenecemos a una comunidad mucho más grande, a la comunidad de toda la iglesia, a la comunión de todos los santos y ciertamente a la comunidad de todos los hombres. Si bien es cierto, algunas instituciones, no es el caso del ministerio, pero si bien es cierto, algunas instituciones tienen una fundamentación religiosa, como por ejemplo el Hospital Divina Providencia o Hospice La Cima, la necesidad de los pacientes va mucho más allá de eso, ¿no? Va más allá de la religión que puedan profesar. Y eso es lo que se llama espiritualidad. Y eso es lo que vamos a abordar ahora. Entonces, no sé si alguien vamos a tratar de ver cuáles son las diferencias entre espiritualidad y religiosidad. Igual son muy claras, pero tal vez en la discusión que salga aquí podemos afianzar mejor esa diferencia. No sé si, ¿quién quisiera decirme que para ustedes qué es, primero, espiritualidad? ¿Qué es espiritualidad para ustedes? ¿O qué les suena la espiritualidad? Cuando hablamos de espiritualidad, adelante. Okay. Y ya lo religioso, sí, ya pues es parte de la espiritualidad, pero pues ya tiene que ver con ya los aspectos de fe, alguna religión o algo por el estilo. Okay. La espiritualidad dice es algo que le da sentido a la vida, ¿no? Y ese sentido a la vida, ¿qué le puede dar sentido a la vida? La familia, ¿qué más? Los amigos, el trabajo,
las vivencias positivas, los contactos que podamos realizar, ¿verdad? Los contactos incluso con uno mismo también, ¿no? Los contactos que podamos tener con uno mismo, también eso es espiritualidad. Y esa es la diferencia. Este es un concepto de una profesora de espiritualidad en cuidados paliativos que se llama Cristina Pukalski, y que en un consenso se terminó definiendo qué era la espiritualidad desde el punto de vista de los cuidados paliativos. Se dice que es el aspecto de la humanidad que se refiere a la forma en que los individuos buscan y expresan significado y propósito, y la forma en que experimentan su conexión con el momento, con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, con lo significativo o sagrado. Esa es la espiritualidad que tenemos que ahondar en nuestros enfermos, más que de qué religión es o qué religión profesa. Ir más allá de esa pregunta y preguntar si conecta con Dios, si está en paz consigo mismo, si tiene algún pendiente que terminar y que realizar, si para él qué es lo más importante para él. Y en ese contexto no solo van a entrar pacientes con una religión, porque hay personas que no tienen una religión. Por ejemplo, ¿quiénes son? Los ateos, ¿verdad? Que no creen en un ser supremo. También están los agnósticos, que creen en un ser supremo, pero que no se relacionan con él, digamos. Y ellos también tienen espiritualidad, porque ellos conectan con otras realidades que quizá no son las que conectamos nosotros, o los que tenemos, entre comillas, una religión. Recuerdo un paciente ateo que cuando le preguntamos con qué conectaba, él nos dijo que con la música. Y efectivamente en la casa tenía una serie de discos y él tenía una esclerosis lateral amiotrófica. Incluso cuando ya no podía hablar y moverse, lo sacaban a su terraza y ponían la música que a él le agradaba. Y esa era su forma de conectar. Su espíritu conectaba con la música. Otros pueden conectar con el arte, otros con la naturaleza, otros con su propia familia, con sus hijos, con su perro. Es decir, que cada persona tiene una forma de cómo conectar su espíritu y cómo canalizar por ahí el sufrimiento que pueda tener. Y esa es la espiritualidad. La religiosidad se refiere más a las prácticas religiosas que llevan a las personas a encontrarse con Dios. Por ejemplo, los ritos, los cultos, la liturgia, las lecturas, los rezos, todas estas cosas que llevan a, de alguna manera, conectarse con Dios. Ahí también hay espiritualidad, como bien decía su nombre, Roxana. Como bien decía Roxana, ¿no? También parte de esto es espiritualidad, porque conecta con un ser sagrado, ocupa un instrumento para conectar con un ser superior, ¿no? Bien, entonces, teniendo claro cuál es la diferencia, ¿cómo podemos evaluar la espiritualidad? ¿Cómo se les ocurre que podemos evaluar la espiritualidad? Porque normalmente, no sé si alguien estaba acostumbrado en la consulta a preguntar esto a los pacientes. ¿Alguien lo hacía habitualmente? ¿Usted lo hacía? En la hoja de atención psicológica siempre hay espacios a llenar en la información personal del paciente. Entonces, por tanto, siempre se pregunta cuál es la religión. Entonces, porque en cierta medida a nosotros como psicólogos nos enseñan también la psicología religiosa o espiritual. Entonces, para nosotros también abogar por medio de esos métodos con el paciente. Bien, ¿no? Él como psicólogo pregunta, quizás no directamente la espiritualidad, sino que qué religión es, y de ahí poder entablar una conversación. Pero normalmente, como médicos en la consulta diaria, no es un tema que lo vayamos a abordar directamente para buscar si hay algún sufrimiento ahí. Entonces,
hay una forma para hacerlo y es lo que vamos a aprender ahora para que lo interioricen también dentro de su atención de cuidados paliativos. No solo el psicólogo, sino también todo el equipo multidisciplinario. Entonces, un primer tamizaje que se puede hacer, un primer tamizaje para evaluar la espiritualidad, es con el ESAS, que ya lo conocieron. En el ESAS hay una versión que lleva 2 puntos más, que es el ESAS FS. F es de estrés financiero y la S es de estrés espiritual. Entonces, igualmente como preguntamos a través de una escala de 0 a 10, podemos hacer un primer tamizaje espiritual cuando pasamos el ESAS al paciente. Le pasamos los síntomas físicos, emocionales y existenciales y después se le puede decir, le voy a hacer unas 2 preguntas más que quizás son más íntimas, pero que para nosotros es importante conocerlas. ¿Cómo está haciendo con sus gastos? ¿Le genera eso un estrés importante? Y el paciente dirá sí, no, muy poco, y uno lo califica de 0 a 10. Es el estrés financiero. Normalmente los casos que nos llegan a nuestros hospitales tienen gran estrés financiero, ¿no? Pero no es los recursos económicos que puedan tener. Perdón que ahora hago un paréntesis con este tema, pero también es importante abordarlo. No es los recursos, sino más bien es las ayudas que puedan tener. Porque hay gente que le ayuda a los hijos de Estados Unidos, o hay gente que le está ayudando a los hijos, hay gente que no. Entonces, ese estrés que le genera al paciente de conseguir los medios para trasladarse en taxi a la hospital, eso puede generarle un estrés y hay que valorarlo. Cerramos ahí paréntesis. El estrés espiritual se puede preguntar con una simple pregunta de ¿está usted en paz con Dios? Es una pregunta abierta y ahí vendrán las respuestas de los pacientes y dirán sí, la gran mayoría dice que sí, y ya uno puede seguir ahondando, ¿no? Se comunica con Dios, entabla una conexión y después podemos abordar y con sus hijos, con usted mismo. Entonces ahí de esas pequeñas preguntas abiertas podemos sacar un número a ese estrés espiritual. Probablemente ahí detectemos que hay algo más de fondo, que no lo vamos a solucionar ahí, como tampoco vamos a solucionar muchas cosas de los pacientes en ese momento, pero que después se pueden hablar en el equipo y intentar abordar situaciones como dificultades con un hijo que no lo ha perdonado, o dificultades con que está molesto con Dios porque pensó que en una negociación que hizo con Dios le iba a salvar y no, etc. Y esas cosas hay que abordarlas porque si no los síntomas físicos no irán bien. Bien, esa es una simple forma a través de ESAS agregar esos dos, eso lo hacemos en el Hospital San Camilo. Agregamos el estrés financiero y el estrés espiritual. Y en la primera consulta lo preguntamos así abiertamente. Si vemos que hay algo más importante en ese primer tamizaje, entonces podemos ocupar otra herramienta que se llama FICA. Es una herramienta de historia espiritual. Fue desarrollada por esta doctora Pukalski y nos sirve como una guía para conversaciones en el entorno clínico. Es como una pequeña guía que uno la puede tener ahí como a la mano y poder conversar con los pacientes de estas cosas, ¿no? FICA es un acrónimo, que la F es de fe, la I de importancia, la C de comunidad y la A de acción. Y esas son algunas cosas que podemos preguntar en la conversación cuando queramos ahondar más sobre el estrés espiritual, ¿no? Por ejemplo, si no cree en Dios, si es ateo o agnóstico, ¿qué significado le da a su vida, ¿no? Como le preguntamos a ese paciente que nos dijo que la música. O cómo está su relación con la familia, si conecta con la naturaleza, con los animales, etcétera, dependiendo de cada uno de los pacientes, obviamente. Haremos todas las preguntas, ¿no? Si no, pues son las que corresponden al entorno social del
del paciente, ¿no? O sea, si cree en algo, ¿no? Si cree en algo, si hay algo que lo mueve, hay algo espiritual que lo motiva, o con el que conecta. La I de importancia es ver si hace falta algo más por hacer o algo que tengamos que ver nosotros para hacerle más fácil, más ligeras las cargas. Y ahí pueden salir cosas como eso que decía, ¿no? Que no han perdonado algo o que no le han perdonado algo o que se sienten culpables por alguna cuestión, ¿no? Por alguna cuestión. Yo estoy viendo una paciente de domicilio que la hija, cuando le dio un ACV, salió del hospital y no podía cuidarla y la metió a un asilo o una casa hogar. Y cuando la fue a ver, la encontró llena de úlceras, de llagas, etcétera, la sacó y se la llevó a su casa, ¿no? Pero carga una culpa tremenda por haberle dejado en ese hogar, y estamos trabajando, digamos, ese tema con ella, ¿no? Su espíritu no está bien, ¿no? Hay una dificultad ahí que no le permite estar tranquila. Entonces, hay que ver si hay algo importante que dificulte estar en paz, ¿verdad? La C es la comunidad, es decir, la red de apoyo. Esto lo hacen mucho también los trabajadores sociales. La red de apoyo, que quien le apoya a esta persona, la comunidad, los hermanos, etcétera, ¿no? Cómo están esas relaciones. Si hay que dejar ir, ¿verdad? Si hay que dejar ir. También, en otro caso, con otro paciente, tiene una gran disfagia, tuvo un problema cerebral y la esposa insiste intensamente en darle de comer. Y el señor, el esposo, cierra la boca, le salen lágrimas cuando está intentando la señora darle de comer y es que no lo deja ir, ¿verdad? Su problema es que no lo ha dejado ir. Por eso hablábamos también con ella de que tiene que soltar un poco esa angustia porque come y se mantenga con vida. Y luego, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué acciones vamos a tomar? Esa es la A, sobre esa cuestión que está fallando en esa conexión de ese paciente. Bien, el tema de la espiritualidad en cuidados paliativos va creciendo mucho, y esto es la bibliografía disponible del tema. O sea, ustedes pueden encontrar en PubMed una cantidad de artículos relacionados a la espiritualidad y es otro elemento importante para la investigación en cuidados paliativos. Y si se fijan, los artículos en los años 60, 70, 80, 90 eran bien poquitos y ya a partir del año 2010 la cantidad de artículos publicados en revistas científicas sobre espiritualidad son mucho más grandes. Este es uno de un profesor de cuidados paliativos, es un guatemalteco que publica mucho sobre espiritualidad, es parte de la Comisión de Espiritualidad de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, que también les animo a que vean la página de la ALSP y se inscriban como socios de la ALSP. Habemos ya varios salvadoreños y ahí pueden descargar artículos importantes y recibirán información sobre las actividades en general en Latinoamérica de cuidados paliativos, ¿no? Recientemente estuvimos en un congreso en Costa Rica y es bueno que estén inscritos en esa página, ALSP. Bien, ¿qué nos dice este artículo sobre el tema? Es espiritualidad, religiosidad y dolor espiritual en pacientes con cáncer avanzado. Y lo que concluye es que la gran mayoría de pacientes con cáncer avanzado que reciben cuidados paliativos consideran personalmente que es importante para ellos la espiritualidad y la religiosidad. Es decir, que son temas que los pacientes necesitan que les preguntemos o que abordemos. ¿Eso por qué lo digo? Para que no veamos que, híjole, qué difícil es hablar de espiritualidad. No, quizás sean de los puntos más fáciles porque los pacientes están en esa espera de querer hablar de esos temas, ¿no?
¿Y por qué son importantes? Porque como vemos aquí, hay una asociación entre el dolor espiritual y los síntomas, o sea, entre el estrés espiritual y los síntomas. Aquí vemos en azul el síntoma físico y en amarillo el estrés espiritual. Y entre más alto esté el síntoma físico, más alto también está el estrés espiritual. Entonces hay que abordar a las personas, a los pacientes, desde esa perspectiva global que hacemos en cuidados paliativos, no solo preocuparnos por sus síntomas físicos, sino también por esta otra parte del componente humano, ¿no? La espiritualidad. Y fíjense que las preguntas que les hicieron a los pacientes, ¿usted considera que es una persona espiritual? Y casi el 100% respondieron que sí, ¿no? 98%. Y así, otras más, ¿no? Como es importante para usted la religión, y si se ven los porcentajes, son bien altos, ¿no? Y aquí en esta, ¿no? ¿Usted considera que su experiencia de sufrimiento espiritual está relacionada con los síntomas? Y los pacientes contestan que sí, ¿no? Bien, entonces, en general es algo importante y que debemos de interiorizarlo, ¿no? Eso es como los puntos a subrayar. Debemos de tener interiorizado en el equipo, en la atención, los cuidados paliativos. Debe ser normalizada. Normalmente en una institución que se dedica a esto directamente, pues hay una persona dentro del equipo encargada de la espiritualidad. En otros países esa persona se llama capellán, no capellán desde el punto de vista católico, sino que así se le denomina chaplain, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, los capellanes de los hospices o de las instituciones que realizan cuidados paliativos. Pero en Latinoamérica hay diferentes personas dentro del equipo que realizan esta actividad, que puede ser un voluntario, que puede ser el psicólogo, que puede ser también un laico, que puede ser un religioso, etcétera. Pero lo más importante es que esa persona tenga conocimientos de cuidados paliativos y esté formado en cuidados paliativos, porque si no, puede ser contraproducente, como por ejemplo lo que le pasó a la doctora en el hospital, ¿verdad? Entonces, si no hay una persona formada en cuidados paliativos, nos puede salir puede salir peor la situación que lo dejemos actuar desde el punto de vista espiritual. O sea, tiene que ser alguien del equipo y formado en esto, ¿no? Y como les digo, puede ser pues incluso un religioso, pero también puede ser un laico, o también puede ser un voluntario, o alguien dentro del equipo también. Nosotros en Hospice La Cima, el psicólogo es el que realiza las intervenciones de espiritualidad. Bien, los temas espirituales son difíciles, pero para el profesional puede ser, digamos, un enriquecimiento personal incluso. Cuando hablamos de estos temas con los pacientes, podemos crecer nosotros personalmente. Entonces, tener esa escucha activa, sentarse, no tratar de hablar de nuestras propias creencias, sino de las necesidades del otro. O sea, no imponer nuestras creencias, o querer que se impongan nuestras creencias. El paciente se siente confortado cuando un profesional habla de estas cosas con ellos. Y cuando digamos, si no tuviéramos en el ESAS unas preguntas directas sobre espiritualidad, hay frases que nos dicen los pacientes que nos indican que hay sufrimiento espiritual. ¿Por qué me pasa esto a mí, doctor? O Dios me ha abandonado, o no me quiero morir, o por qué la quimio no funcionó. Todas esas cuestiones son frases que nos dicen los pacientes, y detrás lo que hay es ese sufrimiento espiritual. Y a veces lo que se necesita es acercarse. Ahí lo van a leer en este libro de Cicely Sander, que muchas veces lo que se necesita es la presencia física del colega, de la enfermera, del psicólogo,
como dice ese libro, a veces es nada más estar ahí, estar ahí. Velar conmigo significa muchas cosas, pero sobre todo quédate conmigo, estar ahí. Eso es lo que nos piden muchas veces nuestros enfermos. A veces el querer escuchar una mirada, ser auténticos a la hora de hablar de estos temas, sentirse privilegiados de hablar de estos temas con los pacientes e incluso decírselo, ¿no? Le agradezco que me haya contado esto porque nos sirve para ayudarle mejor. Bien, la escucha activa, ¿verdad? Que lo decíamos, y estar atento siempre, ¿no? Entrar de puntillas, porque es un terreno bien personal, ¿verdad? Por eso también al hacer esta pregunta, cuando sea un paciente de primera vez, ser respetuosos y decirle, le voy a hacer una pregunta más íntima, pero que para nosotros es importante, y ya se la soltamos, ¿no? Si está en comunión con Dios, o cómo está, si no está peleado con sus hijos, etc. Bien, otra forma de acercarse es viendo las cosas que tiene el paciente, si le anda colgada una cruz, si vemos que en la mesa de noche hay un rosario o una Biblia, pues con eso preguntarle y decirle, veo que lee la Biblia, ¿no? ¿Qué ha leído hoy? Por decir algo, ¿no? Pero sacar conversación en este tema puede ayudar a entender si hay o no sufrimiento espiritual. Gran parte, dice también ese libro, gran parte de la comunicación entre personas se realiza sin palabras. No sé si les ha pasado, pero algunas veces con un cruce de miradas con un paciente se entiende lo que está pasando muchas veces, ¿no? O el sufrimiento que lleva dentro. La paciente que justo después de ser admitida dice, es maravilloso empezar a sentirse seguro otra vez. Ha sido tocada tanto por el ambiente y por las cosas que contempla desde su cama, como por los cuidados de la enfermera y por la medicación y el alivio que recibe. Es decir, que también todas las cosas que hacemos desde el punto de vista médico, puramente médico, tiene que ver con el alivio del estrés espiritual, ¿no? El alivio de los síntomas repercute siempre en el alivio espiritual. Y el paciente entenderá que ahí está bien cuidada, que en ese sitio donde se hacen cuidados paliativos le cuidan mejor que en otros. No sé si lo contesto aquí, pero una vez estaba un paciente sentado afuera de la unidad del Sacamil y eso nos lo contó el paciente cuando entró. Era la primera vez. Iba pasando una señora y señaló y dijo, ahí es donde cuidan bien a los pacientes, ¿no? Es decir, que hacer bien las cosas desde el punto de vista médico, de enfermería y de psicología, también repercute en el espíritu de las personas que atendemos, ¿no? Veremos pacientes capaces de escuchar, quizás por primera vez, algo que se les ha dicho toda su vida, pero de alguna manera no habían tenido tiempo de prestar una verdadera atención. Se encuentran con el respeto, ¿no? a su persona en las unidades de cuidado paliativo. Bien, influye la experiencia religiosa. Seguramente habrán tenido ustedes muchas experiencias en este sentido, pero a veces puede influir incluso de manera negativa. De manera negativa, como por ejemplo, tener una esperanza patológica o de una sanación o un milagro y se aferran muchas veces a la quimio, a otros procesos, pensando en que sí van a salir adelante, ¿no? Muchas veces nos encontramos con eso. U otros son experiencias que puedan haber tenido con situaciones mágico-religiosas, ¿verdad? Situaciones mágico-religiosas donde toman cualquier cosa, ¿verdad? Porque piensan que en eso está la salvación, digamos. Entonces hay que tener ese respeto también y saber entender esas dificultades que puedan haber, ¿no? En este contexto. Y cada una de las religiones tiene sus pros y sus contras, ¿no? Con los enfermos. Por eso también tenemos que sensibilizar a los pastores, a los sacerdotes,
con estos temas, porque a veces pueden ser las cosas muy difíciles en el tema religioso. También tenemos que llegar a esa sensibilización. Esto es lo que les decía, los agentes pastorales o capellanes, lo lógico es que sea un profesional de la espiritualidad que aborde estos temas, que pueden ser más complejos. Pero como les digo, puede ser que alguien del equipo se interesa por este tema y pueda ahondar más y ver cómo ayudar a los pacientes, ¿no? Su trabajo es el de que todos puedan contribuir a que el paciente fallezca en paz. Ese es el objetivo, ¿no? Que haya un final de sanación interior con los enfermos. Y por supuesto, también los capellanes apoyan a la familia y reafirman las decisiones de todo el equipo. Para los que son católicos, siempre preguntar y abiertamente si quisieran recibir la unción o recibir un sacerdote, siempre preguntarle. También para los que son cristianos, preguntar si quiere que venga un pastor o alguien a rezar o a orar, ¿no? También eso abiertamente preguntarlo cuando veamos una situación muy de final de vida. La gran mayoría lo quiere, ¿no? Lo acepta, ¿no? Que sí. Bien, y como les decía, a veces cuesta mucho con estos agentes religiosos porque la formación en cuidados paliativos no es la adecuada. Fíjense que ahí ponía una frase que fui a dar una charla a una iglesia evangélica y después de darla un señor me decía que a él lo que le costaba mucho es que cuando iba a ver a los enfermos y ellos le preguntaba si quería aceptar a Cristo y ellos le decían que no querían, ya no hallaba qué hacer, ¿no? Entonces, y también en otra, dándole a unos sacerdotes, me decía, ¿y qué hago con los que no son católicos? Yo solo que puedo dar es la unción, ¿verdad? Entonces, también ellos tienen esa dificultad y lo que hay que hacer es formarles para que entiendan que no es la religión lo que en ese momento quizás el paciente necesite, sino es más un acompañamiento y entender que su sufrimiento va más allá de que pueda recibir la unción de los enfermos o que pueda recibir una oración, digamos. Entonces, por eso se necesita formar a este grupo de personas que atienden enfermos en los hospitales. Bien, y por último, decirles que el atender la espiritualidad de los enfermos avanzados también es un crecimiento personal en los equipos, y cuando lo hacemos sin ningún otro ánimo, nos hace pensar a los profesionales que hacemos cuidados paliativos si realmente tenemos arreglado nuestras maletas, si cada uno de nosotros tiene arreglado su propio cajón legal, cajón espiritual, cajón familiar, y si hoy fuera nuestro último día, nos podríamos ir tranquilamente en paz a dormir el sueño eterno. Entonces, muchas veces el atender a estos enfermos y abordar estos puntos tan centrales de la espiritualidad nos enriquece y nos hace pensar que también nosotros tenemos que tener arregladas nuestras cosas, ¿no? Y lo otro es que nos hace leer, pensar y preguntar, ¿verdad? Entonces, como ven, hay mucha literatura sobre espiritualidad y hay que abordar, hay que leerla, buscarla, y por supuesto, pues a través del chat que vamos a tener o los contactos que tengan con el doctor William, también podemos proveer información sobre la espiritualidad. Hay una guía de la CIPAC sobre una monografía sobre espiritualidad muy completa, donde incluye cosas también como la musicoterapia, la terapia, etc. Y algunas veces estas acciones de espiritualidad salen motivadas desde el punto de vista religioso, como Madre Teresa de Calcuta, o también desde el punto de vista de cuidado paliativo, como Sisi Sandra. Así que bueno, esto es lo que traía para hoy, así que espero que continúe con el curso, que creo que ya quedan dos actividades, ¿verdad?
Muy bien, bueno, muchas felicidades entonces. Preguntas para acá. Buenos días, doctor. Qué bueno verlo de nuevo. Quería mencionarle acerca de la consulta de nosotros los clínicos. En dado caso, a veces cuando el paciente se le aborda de la forma como usted menciona, en efecto, ¿verdad? Siempre dicen su religión, o sea, no es que le digan a uno, yo soy de tal religión, a veces es evidente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, para poder tener el control de la situación en ese momento, ¿cómo podríamos, como usted menciona, que espiritualidad no es religión, sino que el acompañamiento o hacerle preguntas de su propia existencia, ¿verdad? O de su paz con Dios o con el Ser Supremo? Entonces, cuando ellos identifican el aspecto de su religión, para nosotros desviar su conversación y hacerla de esa forma, tendríamos que abordarlo siempre a través del paciente que necesita la atención o con la familia. No, siempre a través del paciente. Posiblemente cuando usted haga una pregunta abierta, si está en paz con Dios o en paz consigo mismo, obviamente salga la respuesta sea, la respuesta que obtenemos muchas veces en el hospital, no está usted en paz con Dios. Sí, pero fíjense que no he podido ir a misa algunos domingos, ¿verdad? Entonces como que en eso ubican su paz, ¿no? Entonces uno les escucha y tiene que reconducir la conversación. Uno le puede decir, no, pero yo lo decía no con ese hecho de ir a misa el domingo, sino si realmente usted en algún momento del día conecta con Dios, se siente a hacer una meditación, una oración con Dios, entonces uno va reconduciendo la conversación. Si a veces es muy difícil diferenciar entre espiritualidad y religión, imagínense en los pacientes. Entonces, las preguntas tendrán que ir siempre orientadas a su conexión con el Ser Supremo o con otras cosas, digamos, que le generen tranquilidad. Entonces, siempre con el paciente y reconduciendo las preguntas. Otras veces puede ser sí, me conecto con Dios porque, no sé, asisto regularmente a la iglesia y cuento mi testimonio, predico, no sé. Y esa es su forma de canalizar esa conexión con Dios. Entonces, de alguna manera nos indica que a través de esos actos de culto, digamos, conecta con el Ser Supremo y ya estará bien, digamos. No tenemos que seguir como escarbando porque ya vemos que a través de esa acción que hace en su iglesia, realiza la conexión con Dios. Entonces, va a depender mucho de cada uno de los pacientes, pero al final nuestro interés tiene que ser genuino en si conecta realmente con un Ser Supremo, en el caso de Dios o de las religiones, ¿no? Pero también si conecta con sus seres allegados, con su cuidador principal, si están en buena relación, pues no hay algo que tenga que arreglar, un problema familiar personal, donde ahí sí tenemos que quizás hablar con la familia y hablar con esa otra persona que está no comunicada con el paciente para lograr de alguna manera entablar una conexión entre ambos y que se genere una paz en esa persona. No sé si otra pregunta. No, yo que levanto la mano. Doctor. Buenos días, mucho gusto. Fíjese que yo por su clase he recortado así de fotografía el sufrimiento espiritual en aquella película que se llamaba Forrest Gump. Si usted lo recuerda, el teniente Dan, que era el oficial de Forrest, tuvo un accidente de guerra, pero nunca tuvo paz con Dios, supuestamente. Él quería morir. Yo me acuerdo que le decía, ¿por qué me salvaste? Y se peleó con Dios y le iba tan mal en la vida. Pero la cara, cuando encontró la paz espiritual y dejó de sufrir,
si todos lo recuerdan, ya con sus piernas llegó a la boda, pero la expresión de la cara era de felicidad y tranquilidad. Si no, podemos ocupar ese ejemplo que acaba de poner el doctor, en la expresión de la cara de los pacientes. Traten de fijarse en eso. Hay pacientes que su cara, con su ceño fruncido, manifiesta que hay un sufrimiento, ¿no? Entonces, ese también es como un indicador de que hay sufrimiento espiritual, la expresión facial de las personas, donde puede haber también incluso cuestiones de tipo psicológica, como una depresión, como una ansiedad, y tratarlas, digamos, la depresión y la ansiedad, y mejorar esos síntomas psicológicos, llevará también a mejorar esa paz interior. Es decir, que también con nuestras acciones médicas aportamos al sufrimiento espiritual de los pacientes, porque si hay dolor, si hay síntomas descontrolados, pues el sufrimiento espiritual estará presente, no solo porque esté o no esté conectado con Dios, sino porque físicamente está mal. Entonces, ayudándole a que esté mejor de síntomas, mejorará su estrés espiritual. Fijarse en las expresiones de los pacientes ayuda también mucho a entender, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí la veo súper tranquila, ¿verdad? Y a ella también. No hay ninguna expresión de sufrimiento. Entonces, fijarse en la cara de los pacientes ayuda mucho. Gracias por el ejemplo. Sí. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Will.